bendiga, hermanos, en esta mañana. Estamos en la casa de Dios. Y vamos a estudiar hoy la palabra de Dios en el libro de Hechos, en su capítulo 10. Para que todos vayan buscando la cita bíblica que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Hechos capítulo 10. Estamos terminando el año con la unidad de el último semestre del año, y estamos estudiando acerca de personas que fueron reorientadas responsablemente. Amén. Y voy a pedir que hagamos una oración, ¿verdad? Para que el Señor sea el que nos hable, nos dé entendimiento para adquirir, ¿verdad?, esas riquezas que hay en la palabra de Dios, para alimentar nuestro espíritu. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, que tú has sido bueno, Dios mío, para con nosotros. Tu palabra dice, Dios mío, que siendo nosotros pecadores, tú moriste por nosotros en esa cruz. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor. Porque estamos hoy en este santo lugar, no por nuestros méritos, Padre Santo, sino por los méritos, Padre Santo, o el sacrificio de tu Hijo Jesús, que murió en la cruz del Calvario para redimirnos, para darnos una nueva vida, Dios mío, y también una vida eterna, Dios mío, contigo allá en el cielo. Te pedimos, bendito Dios, que en esta mañana sea tu Espíritu Santo hablando a cada vida, a cada corazón. Que salgamos, Padre Santo, de este lugar alimentados de tu palabra, bendito Dios, con nuevos propósitos, quizás, Dios mío, nuevas expectativas, Padre Santo, en cuanto al Evangelio, Padre Santo, que nos dejaste que predicásemos, bendito Dios. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la verdad central dice, cuando Cornelio llegó a ser cristiano, su experiencia reorientó formas y valores religiosos. El texto memorizado lo encontramos en Hechos 10, 34 y 35, y dice así: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Cornelio, pero estudiando la lección me di cuenta de que no solamente Cornelio necesitaba ser orientado responsablemente, sino que también Pedro, el discípulo de Jesús, ¿verdad?, el que anduvo con Jesús por todo a lo largo de su ministerio, aprendiendo de Jesús, de su maestro. Entonces, dice la introducción, una pregunta: ¿cómo es posible abandonar una fe, una tradición que se ha heredado? ¿Es posible abandonar esa fe o esa tradición, o no es posible? Claro que con nuestras fuerzas o con nuestro propio entendimiento es muy difícil abandonar una tradición que se nos enseñó desde niños, especialmente el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel venía siguiendo tradiciones desde mucho tiempo antes de que Jesús llegara a la tierra. Esas tradiciones se habían arraigado mucho en el corazón de los judíos.
Pedro anduvo con Jesús, y ni siquiera porque él anduvo con Jesús había abandonado completamente las tradiciones que ellos tenían. Entonces, ¿es posible abandonar una fe y una tradición que se ha heredado? Con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Cornelio dice que era un hombre muy temeroso de Dios. ¿Sí? Dice que era piadoso y temeroso de Dios y que hacía muchas limosnas. Y dice que oraba siempre. Tenía 4 cualidades muy importantes que cada cristiano debiera de tener. Pero lamentablemente muchas veces los que nos decimos llamarnos cristianos no tenemos esas cualidades. Cornelio no había tenido una experiencia con Jesús o un encuentro personal con Jesús. Se dice que aproximadamente habían pasado 15 años después de la ascensión de Jesús hasta este momento. Entonces, quizás Cornelio tuvo la oportunidad de verlo, de conocerlo, pero no de una manera íntima con él. Sabía quizás de las enseñanzas de Jesús, por eso es que dice que él era un hombre temeroso de Dios. Esto nos enseña o nos quiere decir que verdaderamente nosotros no podemos ser salvos por lo que nosotros hagamos, sino es por la gracia de Dios que nosotros podamos ser salvos. En el libro de Romanos dice que nosotros somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Este hombre era romano, era un gentil. A pesar de ello, él tenía buenas obras. Y podemos asegurar de que esto es verdad, porque la palabra de Dios lo dice. Lucas, escribiendo, ¿verdad?, el libro de Hechos, fue inspirado por el Espíritu Santo para poner esta historia en este libro, para que nosotros pudiéramos leerla y entenderla y saber de que no hay nada que nosotros podamos hacer que nos podamos ganar la salvación. Entonces, Cornelio dice que era un hombre, ¿qué dijimos? Piadoso, temeroso de Dios, y aparte no solamente él, sino que dice en el número 1, en el versículo 2, dice temeroso de Dios con toda su casa. Es muy difícil muchas veces para un hombre de hogar o un padre de familia poder guiar a todos sus hijos en el temor de Dios, y especialmente cuando estos crecen y toman sus propias decisiones. Quizás muchos pensarían que Cornelio, por ser un soldado romano, y aparte de soldado, era un jefe de 100 soldados, que fuera un hombre pues muy duro, muy rudo en sus palabras. Pero podemos aprender de ello que quizás Cornelio no se daba a conocer por ese tipo de vida. Al contrario, dice que él instruía a su familia a temer a Dios. Y dice que él era temeroso de Dios y toda su casa, y dice, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Oraba a Dios siempre. Entonces, Pedro tenía la responsabilidad de llevar el evangelio a todo el mundo. A los discípulos que habían creído en Jesús cuando Jesús ascendió al cielo, les dio una orden, la gran comisión de ir y predicar a todo el mundo. Dice que empezaron desde Jerusalén, luego Judea y luego Samaria y hasta lo último de la tierra.
Pero las tradiciones judías le impedían a Pedro llevar el evangelio a los gentiles. Él solamente predicaba a los judíos. Entonces había quizás una barrera para que Cornelio completara su conversión a Jesús. ¿Por qué? Porque no había quien le llevara la palabra de Dios. Porque la tradición o lo que los judíos pensaban es que el acercarse a un gentil se contaminaban. Es por eso que cuando el buen samaritano, o la parábola del buen samaritano dice que pasó un sacerdote, pasó un levita, y no se quiso acercar al hombre que estaba necesitado, porque al acercarse a él se hacían inmundos o se contaminaban. Entonces, un judío no quería entrar, o ni siquiera, ni platicar, o ni siquiera entrar a la casa de un gentil. Entonces, Pedro no podía llevar el evangelio a estas personas. Entonces, si bien Cornelio tenía buenas obras, le faltaba una experiencia personal con Jesús. Entonces vamos a ver que Dios tuvo que intervenir en esta situación para que la puerta de la predicación a los gentiles se pudiera abrir. Entonces, dice el 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba desde donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope diciendo, después de haberles contado todo. En el versículo 5 dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dios había hablado con Cornelio. Entonces dice que el ángel le dijo a Cornelio que enviara a alguien a traer a Pedro. El problema estaba en que Pedro, si no hubiera sido por una revelación del Espíritu Santo, él nunca hubiera ido a la casa de un gentil. Pero dice que este hombre llamado Cornelio creyó a la voz que le hablaba, y dice que envió a 2 de sus criados y a un soldado de él a buscar a Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta es aproximadamente a las 12 del día. Dice, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas bajaba a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le dijo una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor,
No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió a la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, vemos aquí que Dios mandó o envió un ángel a hablar con Cornelio para que hiciera venir a Pedro a su casa. Pero sabemos que Pedro, porque era judío y vivía todavía en ese pensamiento de que los gentiles no eran parte de la redención que Jesús había venido a hacer, él no hubiera ido a predicarle a los gentiles. Entonces Dios tuvo que tratar con Pedro también. Y dice que eran como a las 12 del día cuando dice que él tuvo hambre, pero como no había que comer quizás, entonces mientras que le preparaban algo, subió a la azotea para orar. En este momento Dios le dio una visión y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pero en esta visión no hablaba precisamente de lo que se debía comer, sino que una forma de que Dios estaba hablando a Pedro para comunicarlo, para hacerle saber que según ¿cómo se dice?, comentarios que hay acerca de los judíos y los gentiles, es que los judíos pensaban que los gentiles, o se le llamaban como los gentiles, le decían como que se usaría solamente para hacer arder el infierno, o sea que le llamaban como leña para el infierno, los gentiles. Entonces, Dios le estaba queriendo hacer saber a Pedro que ya no había separación entre un gentil y un judío, sino que la salvación había venido a todos. Quiero que vayamos a Efesios, en su capítulo 2. Dice así el capítulo, bueno, lo voy a leer desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas o la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No es aquí. Se habla de la circuncisión. A ver, espérenme.
Sí, sí también, pero es otra lectura. Bueno, en el 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es el 14 que andaba buscando. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Sí? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear a sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí dice que Dios o Jesús, después de que había venido a morir por el mundo, ya no había griego ni judío para Dios, sino que dice que de ambos pueblos hizo uno. Pero Pedro quizás no había comprendido todavía eso, y por eso es que Dios le tuvo que hablar de esa manera, por medio de la visión que tuvo Pedro, para que entendiera, ¿verdad?, que los gentiles ahora ya eran parte de la salvación que Dios había traído. Entonces, el 24 dice, 10:24, después de que pues mandaron a traer a Pedro, y dice que llegaron los soldados y los enviados de Cornelio a la casa de Pedro, dice que él los hizo pasar. Un judío que no tuviera la dirección del Espíritu Santo no los hubiera hecho pasar a su casa, ¿sí? Porque la tradición de ellos no lo impedía, pues no era correcto que un gentil entrar a la casa de un judío o un judío entrar a la casa de un gentil. Podemos ver ejemplos acerca de eso, que Jesús dice que fue criticado también por eso, por comer con los publicanos, con los pecadores. Dice que los escribas y los fariseos, dice, ¿cómo es que Jesús, si se dice que es el enviado de Dios, puede juntarse con los gentiles o con los pecadores? En Marcos, dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. También la tradición de los judíos era no juntarse o hablar con los samaritanos. Y vemos en el libro de Juan que Jesús también se acercó a la mujer samaritana. Quizás Pedro no lo había tomado mucho en cuenta, y por eso es que Dios tuvo que tratar con él. Entonces, dice, al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces, después de que fueron a traer a Pedro, dice que Cornelio los estaba esperando, y como él en su corazón deseaba que los demás también escucharan la palabra de Dios, dice que había reunido a sus parientes y amigos más íntimos. El 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí Pedro todavía tenía quizás ese pensamiento de que no era correcto entrar a la casa de un gentil, y por eso cuando llegó a la casa de Cornelio le dijo,
vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. La razón por la que Pedro había ido allá era porque Dios había tratado con él. Porque dice ahí, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o gentil. El 34, el capítulo 10, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Quizás Pedro como que se le abrieron los ojos y dijo así, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cornelio necesitaba tener un encuentro con Jesús, pero las tradiciones que ellos tenían lo impedían. Muchas veces en nuestra actualidad o en nuestro mundo en el que vivimos, creamos como una barrera y nosotros pensamos o decimos que no podemos nosotros acercarnos a alguien para predicarle la palabra de Dios. Y una vez en el trabajo, platicando con uno de mis amigos ahí del trabajo, me dijo que por qué nosotros íbamos a la iglesia, porque me preguntaba, y yo, ¿tú qué haces? No, pues yo voy a la iglesia. Y luego, pues tal vez, yo creo que le dije que casi toda la semana, y me dijo, no, pues es que no es necesario ir a la iglesia toda la semana. Digo, por ejemplo, me dijo, yo no voy a la iglesia, pero en las tardes, digo, yo salgo con mis hijos a caminar, a jugar, a pasear. Dice, y en mi casa, dijo, hay una armonía o una unidad con mis hijos, con mi esposa. Dijo, yo no tomo, yo no fumo, y yo no hago mal a nadie. Digo, trato de ser un buen ciudadano. Entonces, quizás un hombre puede ser un ciudadano excelente, pero el libro de Romanos dice que no hay justo ni aun uno. Nosotros podemos ver sus acciones, pero no podemos conocer su corazón. Quizás, aunque todo lo haga perfecto en el corazón de él, hay pecado. No quizás, sino siempre hay pecado en el corazón del hombre. Es por eso que nosotros necesitamos decirle a la gente o al que piensa que es intachable, decirle que necesita tener un encuentro personal con Dios, con Jesús, para que él pueda ser salvo, así como vamos a aprender hoy con Cornelio. Entonces, dice que Cornelio llegó a la casa de este gentil de Cornelio. Para este momento, Pedro ya había entendido o ya había sido reorientado por el Espíritu Santo de Dios a que no solamente la palabra o el evangelio o las buenas nuevas eran solamente para los judíos, sino también para todo el mundo, para todo aquel que cree en él. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos.
Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí Pedro, luego después de que llegó, empezó a predicar acerca de Jesús. Y le empezó a decir, o a testificar lo que él había vivido con Jesús. Dice él, que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quizás Lucas hacía solamente un resumen aquí, pero quizás Pedro le empezó a platicar acerca de todos los milagros que él vio andando con Jesús. Ya aprendimos la unidad pasada acerca de los milagros de Jesús o de las obras que hizo Jesús en la tierra, que dice que él sanaba a los enfermos, le daba vista a los ciegos, a los cojos, los hacía andar, y aún también resucitaba a los muertos. Quizás Pedro le dijo todo esto a Cornelio, y luego dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea, en Jerusalén, y a quien colgaron en un madero. El objetivo el centro de la evangelización o del evangelio es precisamente no los milagros, sino la muerte y la resurrección de Jesús. Porque los milagros no traían salvación al hombre, a la humanidad. Los milagros solamente eran una evidencia del poder de Dios para sanar, para libertar, pero en realidad no traía salvación a los hombres. Hubo muchos milagros que Dios hizo, pero al final no eran muchos sus seguidores. En el aposento alto, después de que Jesús ascendió al cielo, solamente eran 120. Entonces los milagros no salvaban al hombre. Entonces, por eso la importancia o el centro del evangelio siempre debe de ser la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso es que aquí Pedro le dijo a los que estaban oyendo en esta ocasión, dijo, a quienes mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después de que resucitó de los muertos. Él estaba tratando de explicar a Cornelio que la resurrección de Jesús era un evento real, ¿sí? Porque dijo él aquí, nosotros que comimos y vivimos con él después de que resucitó de los muertos. Acuérdense que Jesús también se le apareció a las mujeres cuando estaban en la tumba. Y luego dice que se le apareció a sus discípulos cuando ellos estaban reunidos. Y dice que sin que se abrieran las puertas, él entró. Entonces se le apareció a Tomás cuando le dijo Tomás, si yo no pongo mi dedo en su herida o no meto mi mano en su costado, dijo, no voy a creer. Jesús se le apareció o se acercó a Tomás y le dijo que metiera su dedo en su herida, en su mano, y que metiera su mano en su costado. Entonces le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no han visto y creyeron. Entonces, Pedro estaba dando un resumen acerca de los milagros de Dios, acerca de la muerte y la resurrección de Jesús, y la evidencia de que realmente Jesús había resucitado.
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. El tercer punto dice, el Espíritu Santo sobre los gentiles. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que tocó también a estos hombres que se habían reunido para escuchar la palabra de Dios, traída por Pedro. Dice que mientras Pedro hablaba, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que les oían el discurso. Es un evento similar que tuvo en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando dice que el Espíritu Santo vino también sobre los que estaban reunidos en el aposento alto y empezaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El propósito de las lenguas en esta ocasión era para dar a conocer las maravillas de Dios. Porque dice que se habían reunido mucha gente en este evento. Y entonces los que estaban presentes se asombraban o se admiraban de que estos judíos que eran judíos de nacimiento y que no habían salido fuera de Jerusalén, pudieran hablar las maravillas de Dios en la lengua de ellos. Esto no puede ser posible sino solamente por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, muchas veces en el cristianismo se ha confundido el hablar en lenguas. Platicaba con un amigo hace una semana y él me decía que dijo, yo estoy muy orgulloso de que mi esposa hable en lenguas, me dijo. Entonces yo le comenté acerca de hablar en lenguas. El hablar en lenguas no es una evidencia de que tienes al Espíritu Santo. Porque en este evento de Hechos 2, cuando dice que vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en lenguas, el propósito de este evento era de que todos conocieran las maravillas de Dios. Entonces el propósito de hablar en lenguas es para edificar a la iglesia. Si alguien habla en lenguas, pero la iglesia no es edificada, entonces dijo Pablo que no tenía sentido que hablaran en lenguas. Digo, porque es mejor hablar una palabra que todos entiendan, a que hable 1000 palabras en lenguas extrañas y que nadie sea edificado. Entonces, yo le dije a mi amigo que si una persona habla en lenguas, pero que la iglesia no es edificada, entonces no tiene sentido el hablar en lenguas. Y él me decía que el hablar en lenguas es comunicarte con Dios, o que tu espíritu se comunica con Dios. Entonces yo le di este ejemplo acerca de lo que Jesús dijo cuando sus discípulos le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Quizás si el hablar en lenguas era la mejor manera de comunicarse con Dios, le hubiera dicho Jesús: ustedes tienen que hablar en lenguas para comunicarse con Dios. Pero Jesús
les dijo el Padre Nuestro. O sea, no tenían que hablar en lenguas extrañas para comunicarse con Dios, sino en tu propia lengua, lo que nosotros hablamos, el español o el inglés o cualquier idioma. En ese mismo idioma tú te puedes comunicar con Dios. Entonces, en esta ocasión, dice, mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Magnificar a Dios quiere decir engrandecer a Dios. Se me borró aquí, creo. Magnificar quiere decir adorar, alabar, engrandecer, exaltar, glorificar y honrar a Dios. Pero también tiene otro significado de magnificar, que al estar magnificando o al estar alabando a Dios, es dar a conocer las obras de Dios. ¿Cómo nosotros podemos exaltar a una persona? Mostrando, ¿verdad?, sus cualidades o sus obras, ¿sí?, su poderío, su grandeza. Entonces, estos hombres hablaban en lenguas, pero glorificaban a Dios, daban a conocer las maravillas de Dios. Es como cuando un hombre que conocemos, supongamos que un deportista, un futbolista, lo que sea, queremos exaltarlo, vamos a decir todo lo bueno de él, ¿sí? O él sabe jugar bien, o él mete muchos goles, o él hace muchos ejercicios, o él se ve muy bien. Todas esas palabras lo está exaltando a él, a esta persona. Entonces, para magnificar a Dios, o para alabarlo, o para engrandecerlo, tenemos que hacer lo que hizo Pedro: contar a la gente, a los que nos escuchan, acerca del poder de Dios, de Jesús, que dice que Él hizo milagros, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo. Todo eso exalta a Dios. Entonces, estos hombres quizás eran lo que hacían, ¿verdad? Exaltaban a Dios en lenguas, pero no eran lenguas que eran extrañas, sino que eran lenguas que todos podían comprender y sabían que lo que estaban haciendo ellos era exaltando al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedaran, o que se quedase por algunos días. Después de que ellos recibieron al Espíritu Santo, dice que Pedro los bautizó. Vemos aquí que la salvación no vino por el bautismo, ¿sí?, sino que fueron bautizados porque ya habían creído en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
Entonces, aquí vemos dos personas reorientadas responsablemente. Pedro para predicar a los gentiles y Cornelio para ser un verdadero discípulo de Jesús. Eso es lo que la lección de esta mañana nos ha enseñado. Que el Señor les bendiga y el pastor con nosotros. Gloria a Dios por su palabra. Quizás algunos de nosotros fuimos reorientados, ¿verdad? Porque no todos nacimos en un hogar cristiano y venimos de tradiciones o de unas enseñanzas diferentes, pero hemos conocido al Dios verdadero. Amén. Así es que sigamos creciendo en esa gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Capítulo 2, verso 2 de 1 de Pedro, dice que deseemos como niños recién nacidos. ¿Qué es lo que desean los niños? A veces cuando me preguntan que si tengo hambre, digo, yo nací con hambre, ¿verdad? Los niños empiezan a llorar porque tienen hambre. Dice que son alimentados con esa leche materna, ¿verdad? Sin ser adulterada. Entonces, que así decíamos, como los niños recién nacidos, la leche espiritual, dice, no adulterada, no mezclada con otras cosas, dice, para que por ellas crezcamos para salvación. Amén.